No hace mucho tiempo, una de las historias que les vamos a contar hoy les va a traer a la mente, refrescar un poco la inseguridad que a diario sentimos todos. La de, como papás, muchas veces sentir que nuestros hijos nunca están del todo seguros cuando salen, ya sea por ocio, por trabajo, por la situación que fuere, por estudios también, ¿por qué no? El punto es que muchas veces la noche, hoy día quizás ya no sea simplemente una cuestión de horario, sino que la inseguridad está en todo momento acechando. Pero la noche principalmente se vuelve cómplice de muchos delincuentes que están esperando ese momento exacto en que ven a alguien que pudiera ser una víctima potable para abordarlas y arrebatarles todo, sin importar nunca que la vida es una cuestión que no retorna, una cuestión que no pesa, que no cotiza jamás. La historia que les voy a contar hoy es bastante triste, porque siempre hacemos esta cuestión de las reminiscencias, de los sueños que tienen nuestras víctimas, y cuando más jóvenes, cuando más están cargados de sueños. Y este es uno de los casos de nuestro monaguillo futbolista, que también quería ser arquitecto, pero que ninguno de esos sueños pudo finalmente concretarse o continuar, porque arrebataron su vida en una cuestión que uno de ellos entendió mal, y me refiero a uno de los delincuentes que quería un teléfono, que quería dinero. Acompáñenme a una nueva historia de escena del crimen. Esta historia, la del monaguillo. Y ahora vamos a conocer a la víctima y a los victimarios en aquel momento. Eduardo Matías Correa Navarro es la víctima. Tan solo tenía 18 años cuando esto ocurrió. Un ciudadano paraguayo domiciliado en el barrio Domingo Savio, en la ciudad de Fernando de la Mora, de profesión estudiante. Los autores son dos. Alejandro Moisés Corbalán, de 31 años, paraguayo también, domiciliado en el barrio Fátima de San Lorenzo, según la ficha policial, y tiene un prontuario que data de lo siguiente: robo agravado de los años 2003 y 2017 y asalto en el año 2005. El otro es Luis Ramón Rojas Román, de 31 años también, domiciliado en el barrio Fátima de San Lorenzo, y tiene antecedentes por lo siguiente: robo agravado en el año 2014 y exposición al peligro en el año 2016. Y ahora vamos a la crónica de lo que había sucedido en aquel momento. Eduardo, como cualquier otro chico, digamos, aficionado al fútbol, al punto de ser eso que nosotros utilizamos mucho, enfermo por el fútbol, tenía ese sueño de alcanzar el estatus de profesional, el nivel profesional. Pero la situación no era fácil para él, debido a una cuestión económica, debido a que no tenía el apoyo necesario. Entonces tenía que buscar otras alternativas para continuar su vida, ¿verdad? No solo podía vivir de esos sueños, tenía que postergar esos sueños para intentar sobrevivir. Y a cambio de eso eligió hacer una carrera. Para continuar con esa, o sea, para introducirse a esa carrera tenía que trabajar, y para eso le saltó una oportunidad, se presentó una oportunidad, y eso fue un trabajo con un primo, con un familiar. Eso era durante las noches, y como les dije al principio, las noches muchas veces se complota, a lo mejor inconsciente, con los delincuentes para gestar estas cuestiones de inseguridad. Pero aún no era ese momento. Era esas idas y vueltas que tenía nuestro protagonista en esta noche. Era el año 2017 y él se debatía entre sus sueños de ser futbolista, de estudiar, de poder sobrevivir mediante este trabajo nocturno. Esto fue lo que pasó.
¿Qué pasó? La sacrificada vida llevó a Eduardo Matías Correa Navarro a poner en pausa sus sueños. Como todo joven que deseaba estudiar, las circunstancias le obligaban a trabajar para empezar el cimiento de su futuro. Anhelaba estudiar arquitectura, pero de golpe su vida fue cegada, cuando tan solo faltaban 3 cuadras para que llegue a la casa. Era la madrugada del viernes, un 15 de diciembre del año 2017. Estaba acompañado de 2 buenos amigos y colegas de jornadas nocturnas de trabajo. Eduardo Matías regresaba a su casa en el barrio Domingo Sabio de la zona sur, en Fernando de la Mora. Los 3 jóvenes de 18 años se habían conocido como monaguillos de la parroquia del barrio y aceptaron el trabajo como ayudantes de cocina para una empresa de catering de eventos para cuidarse entre ellos. Luego de terminar el colegio, los 3 ahorraban dinero para empezar estudios terciarios. Ellos trabajan juntos, como ya saben, en un local de eventos. Cristian, ellos generalmente suelen ir a las 7 de la mañana, ya van juntos. Yo les llevo de día al trabajo, les llevo porque me queda de camino. Y ese día solamente Cristian entraba a la mañana temprano. Matías entraba más tarde. Él se tenía que ir para las 4 de la tarde más o menos recién. Entonces Matías ese día se va a la peluquería a la mañana temprano, se va con un primito que vive acá también. Se van a la peluquería juntos y luego él viene, almuerza y estuvo como siempre, está todo el día en su pieza, de ahí no salía casi. Estaba en su pieza, después se prepara y se va a trabajar. Aquella noche salieron aproximadamente a las 2 de la madrugada y esperaron mucho el bus. Normalmente, alguno que otro pasaba por la zona, pero ese día la suerte los abandonó. Como no venía ningún colectivo, decidieron subir a un taxi. El conductor hizo una primera parada en la casa de uno de ellos y junto con Cristian Romero, Matías continuó el camino. Ambos quedarían a dormir en la casa de la familia de Matías, como normalmente lo hacían cuando la mañana siguiente les tocaba una nueva jornada laboral. A poco de alcanzar el supermercado Salema sobre la ruta Mariscal Estigarribia, el taxímetro marcó 50.000 guaraníes, que entre los 3 habían colaborado para el viaje, y los muchachos avisaron al taxista que era todo lo que tenían. Ahí le dice el taxista, hasta acá de 50.000. Y mi hermano, según le dice Cristian, le dicen ellos con mi hermano que les traiga hasta acá, hasta casa, que ha de ser 5.000 guaraníes más, no va a ser hasta acá si son 4 o 5 cuadras. Y le dice que no, que se baje según lo que nos relata. Entonces ellos se bajan en el taxi y ahí cruzan Mariscal Estigarribia hacia la vereda de la iglesia, vamos a decirle. Amablemente pidieron a ese conductor que les llevase hasta la casa y ahí completarían la diferencia. Pero el conductor les advirtió que él no trabajaba de esa forma y les pidió que bajen. Matías y Cristian no tuvieron de otra. Pese al cansancio que cargaban, bajaron sobre la ruta 2 en su cruce en la calle Pastora Céspedes y empezaron a caminar, sin imaginar que aquella madrugada sería la última para uno de ellos. Digamos que hasta esta parte de la historia que estamos contando, la situación hasta parecía normal, ¿verdad? Qué chico que muchas veces ve sus sueños postergados, no lucha por alcanzar otros y busca, digamos, la manera de sobresalir. Conocemos muchas historias de este tipo, entonces nos parece que hasta acá la situación de Eduardo es como se replica, nos vamos a sentir identificados hasta acá. Pero lo que ocurrió después es la parte terrible de todo, porque se suma una serie de situaciones que hasta hoy día no tiene solución. Una de esas van a darse cuenta que tiene que ver con el sistema del transporte público, la otra tiene que ver con la inseguridad, que van a ver en 2 etapas, una en la que es el conductor que toma una decisión muy importante dentro de esta historia, que cambia la situación principalmente para Eduardo, y la otra tiene que ver desde el punto de vista de la acción misma que tuvieron
los que interceptaron a Eduardo y a su amigo. Esto ocurrió. Y lo peor, o lo que más genera impotencia, es que faltaba muy poco para llegar a la casa de ese amigo, en donde él habitualmente pasaba la noche para posteriormente llegar a su casa y continuar la vida. A pocas cuadras. A solo 3 cuadras. Parecían interminables las calles para Eduardo Matías Correa Navarro y Cristian Romero. Aunque la distancia era corta ya para llegar a la casa de Mati, la oscuridad de la madrugada hacía más pesado el trayecto. Cuando aquella calle, San Carlos, se cruzó con la Ruta 2, les quedaban apenas 3 cuadras para llegar a su destino. Y fue exactamente en ese momento que ese destino le marcó algo macabro. Al ver a 2 muchachos que les miraban desde una estación de servicios al otro lado de la ruta, pese al cansancio, decidieron apresurar el paso. Y Cristian le dice a Mati, dice, en guaraní, mañana me acabo, yo discutí y Mati se ríe, ¿no? Y después le dice, vamos a ir rápido porque tenemos que dormir ya, porque mañana tenemos que levantarnos temprano otra vez. Ellos tenían que irse ese viernes, a la mañana tenían que irse para las 7 otra vez los dos. Ahí sí ya se iban los dos para las 7, estaban llegando a las 2, dormían un rato y volvían al trabajo. El miedo les invadió por completo. Algo les decía que aquellos hombres no tenían buenas intenciones. Pero su intento por llegar rápido a casa y sentirse seguros fue en vano. Los desconocidos les alcanzaron y exigieron que entreguen todo lo que tenían. Y empezaron a acelerar el paso y ahí ya se percataron de como se ve en el video, ahora los ladrones que venían de hacia atrás directamente descendieron de la moto como para robarle. Matías metió su mano al bolsillo como para sacar su teléfono celular, lo único que llevaba de valor en ese momento. Pero el delincuente tal vez interpretó otra cosa. Desenfundó un cuchillo y lo hundió directamente al corazón de Matías. Eduardo Matías tardó en sacar su teléfono porque tenían un pantalón ajustado. Ahí mismo empezó a irse su vida, lenta y dolorosamente, mientras sus asesinos huían rápidamente. Yo siempre duermo con el teléfono pegado a mí, duermo o sobre mi pecho, pongo mi teléfono o bajo mi almohada. Y yo me quedé dormido esa noche, entonces mi mamá me quita el teléfono y conecta lejos de mí. Entonces yo no escucho mi teléfono cuando ellas me llaman, ellas a mí primero me llaman. Después llaman a la policía, el teléfono de mi mamá estaba apagado y mi papá estaba muy cansado y durmió profundamente. O sea, como dijo la tía, parece que a todos nos durmieron así porque no queremos entender, pero y no queremos decir eso tampoco, pero el único consuelo que tenemos es que él ya cumplió su labor acá con nosotros. Lo terrible también de esta historia tiene que ver con el momento en que auxilian a Eduardo, subrayado y con comillas, porque un auxilio hubiese sido, si es que esa atención era rápida, era con los medios necesarios, una ambulancia equipada para el tipo de heridas principalmente que él recibió, que ya vamos a dar un detalle técnico de lo que había ocurrido con esa herida, y por sobre todo la acción de los médicos, que post 2017 vimos muchas veces este tipo de reacciones en hospitales regionales. Médicos que actúan en nosocomios, en hospitales que están fuera del hospital principal que tenemos dedicado al trauma, que es el ETS Emergencias Médicas, hoy Hospital del Trauma, y que tardan en hacer derivaciones o no tienen el equipamiento para tomar acción cuando se trata de una herida abierta o que pueda generar hemorragia interna y puedan dar ese auxilio o esa contención necesaria para evitar una situación peor como la que ustedes van a ver. Fue terrible lo que pasó con Eduardo, desde el ataque hasta que finalmente se apagó su vida.
1 hora exactamente es lo que él agonizó a manos de médicos y ante los ojos de su propia familia. Larga fue su agonía. Eduardo Matías Correa Navarro encontró la muerte de una forma en que realmente no merecía. La espera por recibir auxilio se extendió por una larga hora, que debía haber sido clave para salvar su vida. En la escena del crimen le tocó esperar varios minutos la llegada de una patrullera de la comisaría 15 del barrio Barsequillo de San Lorenzo. Y pese a los desesperados gritos de auxilio que hacía su amigo a todo aquel automovilista que pasaba por el lugar, nadie se atrevió a quedar para auxiliarlo. Cuando por fin se hizo presente el móvil policial, lo alzaron a la carrocería y llevaron hasta el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, donde la impotencia y el dolor nuevamente fueron protagonistas. Allí Matías estaba consciente, hablaba y lloraba, quejándose del dolor. Repetía incansablemente a su amigo que no quería morir. Desde el momento que Mati cae ya en la esquina de mi casa prácticamente, Cristian me llama a mí, Cristian, el que le estaba acompañando, me llama a mí, y como yo no le atendí, él llama a la policía. Llama a la policía, la cual llega después de 20 minutos aproximadamente, me dice Cristian. Esos son todos relatos de Cristian, ¿verdad? Que es el que vivió todo eso. Llega después de 20 minutos y le alzan en la patrullera, y la patrulla lo primero que hace es llevarle al materno infantil de Fernando de la Mora, donde denuncian, ¿verdad?, Cristian y la policía que le atiendan a Matías porque tenía una herida de corte a la altura del pecho. Sus padres y familiares llegaron al lugar rápidamente al ser avisados de lo que ocurrió. Pero 20 minutos estuvo la patrullera estacionada frente al hospital con Matías en la carrocería, hasta que los médicos de guardia les dijeron que necesitaba una cirugía. Matías se desangraba y su vida se apagaba de a poco. El médico sale, le mira y le dice, tiene que ser una cirugía de urgencia, tienen que llevar a emergencia. Bueno, y la ambulancia no hay. Y primeros auxilios por lo menos para a ver si de algo ayuda, ¿verdad? Eso fue todo así de forma nerviosa, ya prepotente entre todos ellos, ¿verdad? Y le dice el doctor, lo que me dice el policía fue que el doctor se asusta. Se asusta porque es una herida muy, muy profunda y grave. Entonces pide que se le lleve y entra en la sala. Los médicos recomendaron que lo llevaran al Hospital del Trauma de Asunción, pero el hospital no tenía ambulancia para llevarlo. Entonces los parientes decidieron subirlo a un auto particular y lo llevaron de urgencia. Matías llegó muerto. El doctor me dice a mí, hay que llevarle al hospital, porque cuando yo meto el auto hasta adentro y hago ruido con la rueda, ahí sale el doctor a mirar. Bueno, y le digo yo, ¿por qué no le hacen nada? No, porque hay que llevar la emergencia. Y bueno, ¿por qué no le trasladan? No se puede, no tenemos ambulancia. Y pues no le hicieron nada porque él sí, acá en la patrullera, acá no tenemos nada. Y en vez de quedarme a discutir con el doctor, que obviamente no iba a ser prepotente, impotente, ¿verdad? Le alcé a mi hermano y le dije, le iba a llevar mi vehículo, le alcé como podía con mi papá, mi hermano todavía vivo, ¿verdad? Le meto yo en el vehículo y ahí voy a lo que da mi vehículo. Voy a lo que da mi vehículo hasta emergencia, llego en 3 minutos. En ese momento solamente quería llegar a tiempo. Y llegué allá en emergencia y ahí de ida ya me dice Cristian, ya no me habla más. Yo me apurate, así gritando, ¿verdad? Apurate, ya no me habla más, ya no me aprieta la mano, me dice. Y llegamos a emergencia y salen rápido los doctores con una camilla, le alzan ahí, le meten adentro. 5 a 6 minutos después sale el doctor y le dice a mi papá, ¿vos sos el papá del chico que acabó de entrarle? Sí, le dice, ¿puede venir un rato el doctor que habla contigo? Y ahí ya, nosotros ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Y sale mi papá llorando y me dice, tu hermano no aguantó. No sé, para mí fue otra puñalada al corazón prácticamente, ¿verdad? Otra puñalada al corazón prácticamente. Tras su deceso, los médicos del materno infantil alegaron que no podían atenderlo porque
necesitaba atención en un hospital especializado. Según ellos, supuestamente le realizaron los primeros auxilios, pero los familiares decidieron llevarlo en un auto particular. La patrullera llega y le llaman al médico, ¿verdad? Y es ahí donde él interviene y le evalúa, y por la gravedad del caso refiere a los agentes intervinientes que debería ser trasladado a un lugar de mayor complejidad, ¿verdad? Y cuando retorna, como para hacerle los primeros auxilios a una vía, según el médico refiere, los familiares ahí llegaron y le llevan al paciente a emergencia médica. ¿Una negativa de este médico a auxiliarle a este joven como refiere a los familiares? Y la versión que yo tengo es que no se negó, ¿verdad? Tengo el informe del médico de guardia y del personal de blanco que estaba en ese horario, ¿verdad? Médico de guardia del área adulto, de clínica médica. A las 2:45 aproximadamente se aproxima una patrullera con un paciente joven, una herida de arma blanca aparentemente en el tórax del lado izquierdo. Le comunican al médico, él se acerca hasta el paciente para evaluar y percatándose de la delicadeza de la herida, refiere a los agentes intervinientes que es un paciente grave, ¿verdad? Retorna a las urgencias para retirar los equipos para hacerle los primeros auxilios, y cuando él retorna ya los familiares le trasladan en un vehículo particular. Y a propósito, vamos a Heridas que Hablan, donde recogimos detalles de lo que fue esa herida que le habían hecho a Eduardo, y que es una herida a propósito muy certera, que le provoca un sangrado profundo a este joven de 18 años. La puñalada en el corazón, no hace falta hablar mucho de lo importante que implica hacer o generar una contusión en ese órgano. Esta hoja, el cuchillo, el arma que se había utilizado, aparentemente fue un cuchillo casero, pero bastante afilado. Perforó no solo el órgano vital de este joven de 18 años, sino que también arterias importantes, por lo que su muerte había sido lenta y agónica. Eduardo Matías murió desangrado a consecuencia de un shock hipovolémico por la profunda herida de arma de fuego. Es decir, ya se habla de este fallo multiorgánico a consecuencia de esa pérdida de sangre que tuvo Matías. Vamos a hacer una pausa. Al volver, ¿cómo se resuelve esta historia? ¿Qué ocurrió con estos delincuentes? ¿Se llevaron o no se llevaron algo? ¿Cómo resolvió el Ministerio Público y la policía esto, teniendo en cuenta que uno de los dos logró escapar, con vida al menos, y era un testigo clave dentro de la investigación? Hoy estamos recordando aquel caso del año 2017, donde un joven Eduardo, con muchos sueños, 18 años apenas, quería ser futbolista. Como no pudo, quería ser arquitecto, y para eso necesitaba trabajar, ahorrar para meterse al cursillo de ingreso en la Nacional, pero no alcanzó. Pausa y ya volvemos. Era el año 2017 cuando Eduardo y su primo habían terminado el trabajo un día más. Y era un día a la vez, como dice aquel vallenato, porque él tenía que juntar el dinero necesario para estudiar arquitectura. Necesitaba meterse al cursillo de ingreso en la Universidad Nacional. Ya había postergado sus sueños de ser futbolista, quería alcanzar el nivel profesional, pero no podía, no tenía los recursos económicos que le permitan holgadamente dedicarse enteramente al fútbol. Entonces decidió estudiar arquitectura. Para eso tenía que trabajar, y lo hizo de noche, aprovechando una oportunidad que le dio ese familiar. Y en una de esas
de esas noches, como no existía un solo bus que le llevase a la casa a descansar junto a su primo, decidieron subir a un taxi. No tenían el dinero suficiente para pagar el viaje completo. El taxista no quiso llevarles hasta la casa y completar lo que faltaba, entonces bajaron a la mitad prácticamente el camino, o faltando un poco tan solo para llegar. No es menos el detalle de que faltaba un poco, porque tal vez ahí está el factor de la impotencia que genera, ya que en ese mismo instante fue que dos gacelas, por decirlo así, o dos depredadores, ellos quedaron como gacelas en realidad, dos depredadores que estaban en una gasolinera los vieron, aprovecharon la oportunidad, corrieron hasta ellos y con un cuchillo en mano los quisieron asaltar. Uno de ellos entendió que Eduardo iba a reaccionar sacando quizás un arma, cuando lo que quería era sacar el teléfono que tenía en el bolsillo, y como el jean o el pantalón era muy ajustado, no pudo hacerlo de una sola vez. Entonces le hirió en el corazón. Y esa herida, después de una hora, finalmente se lo llevó. Apagó su vida. Los médicos, en una primera reacción, no hicieron mucho. Es el mismo problema de siempre. A nivel regional, la falta de equipos, de infraestructura, hace que se dilate el auxilio rápido. Hay una ley, una premisa en los primeros auxilios que dice los 5 minutos de oro. Si después de una herida abierta, la víctima no es auxiliada en los 5 primeros minutos, sus posibilidades de vivir descienden de manera gravitante. Y eso es lo que ocurrió con él. Una hora después murió dentro de un vehículo particular, intentando llegar al hospital del trauma, ya que no había siquiera una ambulancia que lo lleve desde el regional de Fernando hasta ahí. ¿Qué ocurrió después? Y la policía tomó el caso e iba a iniciar la investigación. Pero antes de llegar con eso, vamos a recordar a Eduardo. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿A qué quería llegar? ¿A qué aspiraba? ¿Cuál era eso que más quería él en la vida, en el recuerdo de su familia? Este era Eduardo. El recuerdo de Mati. Matías formaba parte de la pastoral juvenil de la parroquia Domingo Savio, donde el sacerdote Sergio Maciel lo tenía entre los más fieles pastores de Dios. Desde muy chico participó de las misas dominicales como monaguillo. Era catequista, fanático del ciclón y un incansable luchador. Hasta poco antes de su muerte, asistió a cada misa dominical. Rubio, como le decían sus allegados y sus amigos, era apasionado del fútbol. En su camino a convertirse en jugador de primera división, jugó en las inferiores de varios clubes, entre ellos el Club Deportivo Santaní, aunque soñaba convertirse en una figura de su amado Cerro Porteño y luego ganarse un lugar en las ligas internacionales. Luego, llegar a vestir la casaca de la selección nacional. Este lunes él debía presentarse de vuelta al club para empezar la pretemporada. Como él ya estaba dentro del club, tenía que presentar nada más. Y él estaba preparándose para ser promocionado, como ahora tenemos el sub-19 que debe jugar en primera, y como Santaní subió a primera, entonces él estaba esperando ser promocionado, era uno de los posibles. Pero lastimosamente sucedió no se pudo. Él jugaba de lateral derecho o de extremo por derecha, depende de dónde le necesitaba el técnico. Hasta yo estaba ahí cuando él iba a debutar y el técnico le preguntó en qué posición jugás. Donde vos quieras, hasta arquero voy a jugarle, pero haceme jugarle. El botín que yo le regalé. Me dijo él que en algún momento me iba a pagar ahora. Y le dije, yo no, cuando seas jugador ahí ya me vas a pagar todo. Cuando debutes en primera ahí me pagaste todo. Yo sé que vas a llegar lejos, le dije, te regalé yo. Al igual que su play. Esa es su remera que hizo con todos sus amigos del barrio. Donde salieron campeones, eran 2 años consecutivos, y él trajo uno de los trofeos, que es este, de la iglesia. Él
trajo a este campeonato de Don Bosco. Él practicaba Kung Fu también cuando era más chico, igual conmigo. Este fue cuando fuimos a competir en Formosa, esas son sus medallas. Ahí arriba tiene su colección de autos, de motos, otros trofeos. Un chico muy deportista, ¿verdad? O sea, todo lo que él tenía lo hacía con esmero, ¿verdad? Pero como era una sacrificada profesión, decidió encaminar su futuro en otro ámbito que también le apasionaba, la arquitectura. Fue así que empezó a trabajar como ayudante de cocina de su primo, en un local de recepción de eventos. Lo hacía con la ilusión de que ese año podría inscribirse al cursillo de ingreso para la Universidad Nacional de Asunción. Esto lo obligó también a abandonar las actividades dominicales en la iglesia. Asistió solo hasta mayo a la misa de los domingos, donde era monaguillo desde enero del año 2016. Y él empezó como participante a los 6, 7 años, ya yo le llevé detrás mío como participante hasta que el año pasado él hizo su compromiso como animador. Animador y ya tener chicos a su cargo. Entonces él empezó a activar como animador del año pasado, pero como participante desde hace 10, 11 años más o menos que va a la iglesia. Y estuvo ahí todo el tiempo, inclusive mi mamá le decía, mi hijo, vamos a salir a comer hoy que estamos todos juntos. No, mamá, yo hoy tengo que ser ayudante en la misa por María Auxiliadora, en el centro, donde se llevan todos allá con sus amiguitos. Vamos hoy a comer algo, no, porque hoy tengo una actividad en la iglesia en tal parte. Y se iba a estar aquí para allá en actividades de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que la iglesia se comprometía, él estaba también ahí. Era un joven muy noble, le gustaba estar con los chicos de la edad de 8 o 9 años. Siempre me solía escribir el sábado a la noche, me decía, padrino, pasá mañana por casa, por el domingo, ¿verdad? Y despertaban para ir a la misa. Y siempre venía de despertar, y demás, íbamos a la misa, nos preparábamos y nos íbamos a la parroquia, ¿verdad? Siempre era muy alegre y le gustaba jugar muchísimo en el fútbol, ¿verdad? Y se reensuciaba siempre. Siempre cuando llegaba ya les tiraba a todos y nos hacía entrar a la cancha. Como monaguillo estaba hace 2 años, sí, casi hace 2 años va a ser que estaba como monaguillo. Empezó en enero del 2016. Siempre nos acordamos de él más porque era el que más se ensuciaba en la parroquia. O sea, él era el que más se ensuciaba. Entrábamos a jugar y yo me solía decir, Matías, ahora en tu frente te ensucias. Le decía, sí, qué mi padrino ese. Él era la luz del grupo ahí, ¿verdad? Él era siempre el conciliador. Con la vida que él tuvo, nosotros sabemos que él está en el lugar que siempre predicó, ¿verdad? Y él, no sé, yo creo que lo que debemos hacer es intentar seguir por lo menos una cuarta parte de lo que él era, ¿verdad? Para poder reunirnos en algún momento con él, ¿verdad? Intentar ser como él o intentar llevar la vida que llevaba él para en algún momento juntarnos de vuelta. Sus amigos lo recordaban como un chico transparente, comprometido y servicial. Un ejemplo a seguir en la iglesia. Siempre estaba dispuesto a regalar una sonrisa. Tras el crimen, sus familiares y amigos empezaron una serie de manifestaciones para pedir justicia y advirtieron que no pararían de manifestarse hasta que atraparan a los asesinos. La investigación le decía que intentaba dar sus pasos después de los hechos, después de tomar la denuncia del amigo, y acá hago una corrección. Yo había dicho el primo, en realidad él ya bajó en el primer trayecto que dio el taxista, es el amigo el que quedó. Y este amigo es el que logra quedar con probablemente los datos más importantes para los investigadores después. Porque mediante eso, y a pesar de la tecnología casi obsoleta en este nuevo siglo que tiene la policía a la hora de hacer retratos hablados, igual sirvió. El retrato hablado o identikit, como también se lo llama, sirvió. Y no solo eso,
ya se contaba con filmaciones en la zona con circuito cerrado. Eso hace que la trazabilidad para la policía pueda servir de soporte para saber hacia dónde fueron estos dos, dónde estuvieron en un principio. Se sabía que estaban en la gasolinera, desde ahí los miraron. Entonces todo ese trayecto comenzó a ser investigado por la policía. Así fue que comienza la investigación para dar con los dos asesinos de Eduardo. La investigación. Eduardo Matías Correa Navarro fue asesinado por nada. Los delincuentes ni siquiera consiguieron llevar su celular. Como Matías tardó en sacarlo, cuando le apuñalaron cayó al suelo y se perdió en la penumbra. Luego de cometer el crimen, huyeron rápidamente, pero sin darse cuenta que todo su actuar quedó grabado por cámaras de circuito cerrado a lo largo de todo el trayecto. Resultaba por demás difícil, ya que no había testigos, aparte del joven también que le acompañaba a Mati. En este caso hemos accedido a centenares de circuitos cerrados en la zona, que nos ha dado más o menos el movimiento que estas personas realizaban. Es un poco más trabajoso, pero ya se ve, es muy ventajoso analizar todas las cámaras prácticamente del barrio y por qué no en la ciudad también, ya que es un barrio bastante movido comercialmente y por ello existen muchos circuitos cerrados. Los policías analizaron más de 35 cámaras en busca de los asesinos, casas comerciales, gasolineras y hasta un supermercado de la zona. Colaboraron en la investigación con mucha apertura. El asesinato de Eduardo Matías dejó consternada a toda la comunidad fernandina. Puede observar el momento justo en donde ocurre el hecho investigado. Para nosotros es importante, por lo menos para estar observando la contextura física de estos jóvenes que aparentemente fueron alcanzados en este momento con sus agresores. Se observa plenamente que uno de los supuestos agresores desciende primero y una vez que estas personas se resisten al asalto, también desciende su acompañante para materializar el hecho. Ya habría bajado para ayudar a su acompañante en este caso, ya que las víctimas se resistieron. Asimismo, se puede observar plenamente que ellos se resistieron, inclusive se ve de que ellos intentaron forcejear primeramente con este joven que también descendió. Posteriormente ya se observa correr a la víctima. Aparentemente cuando sintió la estocada, decidió correr del lugar y caer a unos metros del lugar. A través de datos técnicos, también cotejo de datos muy importantes que se ha dado a través de cámaras que han proporcionado también gentilmente la ciudadanía, ha colaborado y siempre colaboran con la Policía Nacional, que agradecemos infinitamente. Y a través de ese cotejo de datos, que es importante, también otros datos técnicos se han analizado y se ha podido localizar a estos sujetos. Con base en el relato del testigo principal que acompañaba al fallecido, el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional elaboró un identikit de uno de los asaltantes, lo que ayudó también a la rápida identificación del asesino, Alejandro Moisés Corbalán, y su cómplice Luis Ramón Rojas. Ambos tenían 31 años cuando los detuvieron. 5 días después del homicidio, fue durante 2 operativos ejecutados por los investigadores en el barrio Fátima de San Lorenzo, donde vivían. El primero en ser detenido fue Alejandro Moisés Corbalán. A él lo ubicaron entre las calles Jacinto Herrera, casi Venezuela, a las 19 horas del miércoles 20 de diciembre del año 2017. 20 minutos más tarde, localizaron a Luis Ramón Rojas, a pocas cuadras, en el mismo barrio. Las imágenes fueron el elemento clave para identificar a los dos delincuentes. Uno de ellos resultó tener bastante experiencia en el mundo delictivo. Alejandro Moisés tenía antecedentes por robo agravado en los años 2003 y 2017. Por la última causa, cumplió una condena de 8 años
y abandonó la cárcel solo 2 meses antes de cometer el asesinato. Pero su historial delictivo incluye también otro antecedente por asalto en el año 2005 y prohibición de salir del país. Luis Ramón también tenía antecedentes por robo agravado en el año 2014 y exposición al peligro en el año 2016. Al salir de prisión, le impusieron medidas prohibitivas de no salir del país y portar armas. Alejandro Moisés tenía todavía, al ser detenido, la motocicleta que utilizaron para cometer el atraco mortal. También el cuchillo de mesa que convirtieron en arma para asesinar a Eduardo Matías. Los autores dieron una versión poco creíble de lo sucedido a los investigadores de la policía. En base a una declaración sucinta de los hechos, uno de los sujetos manifestó de que tuvo un altercado con Matías apenas 18 años, él tiene 31 años, pero que ese producto de ese altercado y intercambio de golpes que posiblemente él recibió unos golpes y posteriormente que realizó una estocada que resultante de eso falleció Matías. No, nada que ver. Para nosotros es totalmente descartado. Es un asalto, nosotros le hemos seguido del momento en donde estos dos jóvenes descendieron de la motocicleta. Por eso le estoy indicando que nosotros tenemos el circuito prácticamente que estos jóvenes hacen. No existe ninguna duda y para mí está totalmente cerrada esta investigación. Y a propósito de retrato hablado, vamos a ver de quién estamos hablando. Al momento de hacerse, en aquel momento, el identikit, de las muchas veces que tuvo éxito la policía, probablemente esta fue una de ellas, y van a fijarse en la coincidencia, en los rasgos de quien sería Alejandro Moisés Corbalán, de 31 años. El que tiene antecedentes por robo agravado en el 2003, 2017 y un antecedente por asalto en el año 2005. A él corresponde este identikit y muchos dirán, ¿y en dónde es que le parecen? Fíjense que en la zona de los ojos, la nariz, la boca, y algo también de los pómulos. Tiene bastante coincidencia con la imagen, la fotografía de Alejandro, siempre recordándoles que a la hora de hacer la elaboración de un retrato hablado se juzga lo que recuerda a la víctima, o en este caso sería, sí, se le considera también víctima teniendo en cuenta que estuvo en el momento, hablamos del amigo del testigo, en un estado de shock. Entonces eso puede variar con el tiempo. Pues desde el momento en que él relata, si se le vuelve a hacer una misma entrevista para hacer un retrato hablado, una semana después puede decir otro tipo de detalles y ese no va a ser el mismo identikit, va a variar. Entonces no siempre puede tener la exactitud. Y súmenle lo que les dije al principio, es un software que no está adaptado a la América Latina, a los rasgos latinos, para decirlo así, son con rasgos anglosajones y eso hace que se pierda cierta característica propia, ¿verdad? En nuestros rasgos. Ya pasaron los días y la investigación iba avanzando para la policía y también el Ministerio Público hasta que dieron con estas personas y hubo una confesión. Esa confesión sumó y puntos para la policía, porque para ellos sí significa mucho. Ahora, claro, eso tenía que progresar luego para el Ministerio Público. Esto fue lo que ocurrió. Confesó el crimen. Aunque ambos asaltantes tenían la misma edad, a uno de ellos se le notaba claramente más desgastado. Era quizás por la amplia experiencia que cargaba en el ámbito de la delincuencia, que además le había sacado también ya los escrúpulos, y así sin remordimientos, sin que le tiemblen las palabras al pronunciarlas, sin miedo,
confesó. Alejandro Moisés Corbalán dijo que asesinó a Eduardo Matías Correa Navarro. Como los asaltantes no consiguieron su objetivo de robar a los jóvenes, el criminal negó que haya sido un robo. Nos fuimos a comprar cerveza sobre la moto y hicimos llorar fuerte la moto. El otro se enojó y no sabía, yo me bajé y le apuñalé directamente. O sea, es decir que ustedes estaban pasando nomás al costado de ellos. Sí, al costado de ellos. Ellos se enojaron y nos bajamos y yo directamente me fui y le apuñalé. ¿Les gritaron ellos? Sí, nos gritaron. Los dos. El más chico era lo que nos gritó. ¿Qué les dijo para que te hayas enojado tanto? Estaba borracho yo también. ¿Vos estabas borracho? Y se me fue la mentalidad y la apuñalé. Pero en el video se ve que ustedes estacionan prácticamente delante de ellos. ¿Fue antes ya que ellos les gritaron o ustedes se dieron la vuelta y volvieron? Antes ya nos gritaron. Antes ya. ¿Y se puede saber qué les dijo para que te hayas enojado tanto? Ya tu moto nos dijo. Ustedes pasaron despacio. Fuerte pasamos. ¿Pero ustedes los conocen a ellos? No, no los conozco. No. ¿Y qué les dijeron al bajarse? No me desafiaron. Y yo directamente me fui a ver la puñalé nomás yo. Pero no tiene nada que ver esto. Yo fui ¿Quién le gritó a usted? ¿Uno o los dos? uno de los dos. Y yo me bajé y el más grande me pegó. ¿Dónde te pegó? En la cara. Acá está la macana, está hinchado en la macana. ¿Y después qué pasó? Porque se ve ahí que hay una gresca. Sí, una bronca. Y yo me pegué. Y después vino el otro. Me pegame y ahí me quité y le quería clavar en el brazo nomás. Y puso su pecho así. Y ahí se fue en el corazón. Y no pude matar. En ningún momento mi hermano le agrede a uno de ellos, como dice este que se declaró culpable, como dice que mi hermano le agrede. En ningún momento se observa eso. Y que Cristian le quiso defender en todo momento, ¿verdad? Y en las imágenes que tengo yo se notan claramente, ¿verdad? Que no ocurre como dicen estos delincuentes, ¿verdad? Reconoció que tenía un largo historial delictivo, pero aclaró que en esa labor los celulares no eran objetos de su predilección. Supuestamente dijo que además, al dejar la cárcel, dejó atrás ese pasado. Yo no robo los celulares. No hablo de eso. ¿Pero vos seguís en ese mundo delincuencial? No. Porque tenés varios antecedentes. Sí, anteriormente sí seguía, pero después de salir de la cárcel tantos años, ya me dejé ya huir. Pero sin embargo, ¿te cuesta todavía controlar tus impulsos? Me cuesta todavía. Finalmente, el asesino dijo estar arrepentido. Pido disculpas a la gente, a toda la sociedad que fallé y reconozco mi error. Y pido disculpas a la familia de ellos, que no fue mi intención hacer esa cosa. Pero sin embargo pasó una vida joven. Pasó. El cómplice Luis Rojas dijo que no sabía que su amigo tenía intenciones de asaltar aquella noche. Solo hizo caso a sus órdenes al momento de cruzarse con Matías y su amigo. Yo ya dije a mí lo que tenía que decir, señorita. Yo me bajé para atajarle a él y ahí ya le clavó y con un quilombo. Pero fue en realidad que fue por el grito nomás que él se enojó. Sí, así dice él. Pero vos estabas al mando de la motocicleta, él te pidió que te detengas. Sí. Ustedes se cruzaron con ellos, era la primera vez, ustedes dieron la vuelta y volvieron. Nos cruzamos. ¿Y es cierto que ellos les gritaron? Sí. ¿Y qué te dijo Alejandro? Me dijo para que me quede y me quedé. Yo no sabía nada de lo que iba a pasar. Yo me fui para comprar cerveza, no. Según Luis, solo eran vecinos. Pero es tu amigo. Ni vecino. ¿Vos también tenés antecedentes? Tengo. Pero ustedes no estaban delinquiendo esa noche, no estaban asaltando. No. ¿Y el cuchillo, él lo tenía consigo siempre, vos sabías? No sabía que él tenía nada. No sabía.
Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. ¿Cómo termina este caso? ¿Qué fue lo que concluyó la Fiscalía, la Justicia posteriormente contra estas dos personas? Vamos a saberlo a la vuelta de esta segunda pausa en Escena del Crimen. Retomamos la historia de Eduardo, el monaguillo joven, 18 años tan solo, hizo mucha vida religiosa cuando pequeño, fue catequista, quería ser futbolista, quería llegar al nivel profesional, pero los recursos económicos que necesitaba para tener tiempo y dedicarse de pleno y como corresponde, no eran lo suficientes. Así que decidió cambiar, elegir arquitectura, seguir arquitectura, y también necesitaba recursos para eso. Entonces comenzó a trabajar con un primo en la cocina por las noches, y eso demandaba salir muy tarde, y hay veces eso también generaba un problema, el transporte público en nuestro país. Hay veces se quedaba sin bus, y en una de esas ocasiones, en el año 2017, tuvo que tomar un taxi con el primo y un amigo. El primo se bajó primero, continuó con el amigo el trayecto e intentaron llegar a un acuerdo con el taxista diciéndole: tenemos solo 50.000, vamos a completar esto al llegar al destino, y el taxista no quiso. Entonces bajaron, faltando muy poco, y fue ahí que la muerte los atrapó. Dos asaltantes, uno de ellos que interpretó que Eduardo iba a reaccionar metiendo la mano al bolsillo, y en realidad él solo quería entregar su teléfono. Ahí le apuñaló en el corazón. Eduardo murió 1 hora después. Fueron detenidos los dos después mediante un identikit y también cámaras de circuito cerrado. El Ministerio Público llegó a imputar y abrir una causa, pero probablemente no era la que tenía, o al menos lo que ocurrió realmente, lo que se tradujo en condenas de este tipo. La condena. Robo con resultado de muerte fue la calificación que le dio la fiscal Otilia Aguilera al asesinato de Eduardo Matías Correa Navarro. La abogada los imputó y pidió que tanto Alejandro Moisés Corbalán como Luis Ramón Rojas Román fueran a prisión como medida preventiva. Pero la justicia tardó 3 años y 1 mes en llegar a resolver la muerte del monaguillo en instancias judiciales. Fue en enero del año 2021 en que los asesinos se sentaron en el banquillo de los acusados. Los magistrados Julio César Fernández como presidente, Nancy Adorno e Isabel Mesa como miembros titulares decidieron que la condena justa para ellos, que ya tenían un largo historial de antecedentes, eran de 18 y 15 años de prisión. La más severa recibió el autor de la puñalada mortal, mientras que su cómplice recibió una pena más leve. Claro, lo paradójico de todo esto es que a Eduardo ni a su amigo le robaron. No se llevaron absolutamente nada, sin embargo, el expediente fue caratulado como robo con resultado de muerte, cuando que en realidad ahí fue un homicidio agravado. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público no caratuló de esa manera, buscando las penas más altas? Que es lo que correspondía con acciones como las que habría tomado al menos uno de ellos, Alejandro, el que le incrustó ese puñal en el corazón, arrebatándole la vida a Eduardo, una vida tan joven, con mucha promesa, sacándole a un integrante, a una familia que hasta hoy día sigue sufriéndole, hasta hoy día sigue llorando esa ausencia, viviendo esa soledad. Es triste como una quizás errónea lectura, aunque muchos dirán, pero existe condena, igual sigue siendo una errónea lectura, puede marcar muchas veces la diferencia al momento de hacer una correcta elección
en lo jurídico. Problemas de fondo que también tienen que ser corregidos con el tiempo. Llegamos al final invitándoles siempre a seguirnos los fines de semana en este horario, de las 22:30 los días sábados y las 22 los domingos. Y claro, todos los capítulos los van a encontrar en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Nos reencontramos la próxima semana en otro capítulo más de Escena del Crimen.